Bien, buenas tardes. Antes de comenzar, me gustaría plantear la siguiente interrogante. ¿Hasta qué punto una potencia extranjera puede influir en el destino político de un país soberano? Pues bien, a lo largo de la historia latinoamericana, numerosos gobiernos han sido derrocados, desestabilizados o sometidos a fuertes presiones externas. En muchos de estos procesos, Estados Unidos ha desempeñado un papel relevante debido a sus intereses estratégicos, económicos y geopolíticos en la región. Mi investigación se titula Golpes de Estado en América Latina, patrones de intervención estadounidense entre 1973 y 2026, y busca analizar cómo ha evolucionado esa influencia a lo largo del tiempo. Durante las últimas 5 décadas, América Latina ha sido escenario de golpes militares, conflictos internos y sanciones económicas e intervenciones políticas. Aunque cada caso tiene características propias, existe un elemento recurrente: la influencia de factores externos, especialmente de Estados Unidos. La idea principal de esta investigación es analizar cómo esa influencia ha evolucionado y cuáles han sido las consecuencias para los derechos humanos, la democracia y la soberanía de los estados latinoamericanos. No se trata solamente de estudiar hechos históricos aislados, sino de comprender procesos que aún hoy en día continúan generando debates y tensiones en la región. Para comprender estos acontecimientos es necesario situarnos en el contexto de la Guerra Fría. Entre 1947 y 1991, el mundo estuvo dividido en dos grandes bloques. Por un lado, Estados Unidos con sus aliados capitalistas y por el otro, la Unión Soviética con sus aliados socialistas. América Latina fue considerada por Washington como una zona estratégica de influencia, y cualquier gobierno que impulsara reformas profundas y mostrara cercanía al bloque socialista era considerado como una amenaza para la seguridad hemisférica. De ahí que surgió la denominada doctrina de la seguridad nacional, que justificó acciones destinadas a impedir expansiones de movimientos revolucionarios. Como resultado, numerosos gobiernos militares recibieron apoyo político, económico o estratégico por parte de Estados Unidos. Cabe resaltar que entre las décadas de 1960 y 1980 prácticamente toda Sudamérica estuvo gobernada por dictaduras militares en algún momento de ese periodo. El objetivo general de esta investigación es examinar la influencia de Estados Unidos en los golpes de Estado o procesos de intervención en Latinoamérica en el periodo mencionado, 1973 a 2026, y por ello me planteo 3 objetivos específicos. Primeramente, identificar mecanismos de intervención. En segundo lugar, analizarlos en casos representativos. Y en tercer lugar, evaluar sus impactos políticos y sociales para América Latina. La hipótesis de esta investigación sostiene que la influencia estadounidense ha sido un factor recurrente en diversos procesos de cambios de gobierno, aunque las formas de actuación han evolucionado con el tiempo. Es importante señalar que no todos los golpes fueron orquestados directamente por Washington. Sin embargo, en numerosos casos existió apoyo político, financiero o estratégico que contribuyeron a su desarrollo. Ahora bien, ¿cómo se produce una intervención? No siempre es mediante tropas o invasiones. Existen diferentes mecanismos, como por ejemplo el financiamiento de grupos opositores. Es conocido que Estados Unidos utiliza mecanismos como la USAID y la NET para financiar organismos y organizaciones políticas y civiles en distintos países para generar desestabilización. A la vez se apoyan operaciones encubiertas por parte de la Agencia de Inteligencia, la CIA, quien desarrolló numerosas operaciones secretas durante la Guerra Fría y aún continúa haciéndolo para desestabilizar muchos de los gobiernos de la región. También se apoya en la forma de intervención más utilizada en la actualidad, que son las sanciones económicas, en las cuales se aplican restricciones financieras, comerciales y petroleras para presionar a los diferentes gobiernos de la región. También utiliza el apoyo militar. Como dato curioso, miles de militares latinoamericanos fueron entrenados en la Escuela de las Américas, una cifra de alrededor de 60.000 militares latinoamericanos que pasaron por esta escuela, por esta institución, entre 1946 y el año 2000. Y por último, pero no menos importante, el uso de la presión diplomática y mediática. Se utilizan organismos internacionales, medios de comunicación y campañas diplomáticas para aislar o debilitar gobiernos. Los métodos han cambiado con el tiempo. En los años 70 predominaban los golpes militares tradicionales. Actualmente predominan las sanciones económicas o la presión diplomática. Ahora bien, analizaremos uno de los casos más emblemáticos, que es el de Chile. Salvador Allende fue elegido presidente democráticamente en 1970 y se convirtió en el primer mandatario marxista elegido por vía electoral en América Latina.
Sin embargo, sus reformas económicas y sociales generaron preocupación en Washington, lo que ocasionó que el 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas dirigidas por Augusto Pinochet tomaran el poder respaldada por la CIA. Documentos desclasificados demuestran posteriormente que la CIA financió muchas de las organizaciones opositoras y desarrolló acciones para debilitar al gobierno. O sea, está demostrado que la ultraderecha compró prácticamente todas las armas utilizadas en el ataque a la moneda a través de medios norteamericanos. Como dato impactante, el presidente Richard Nixon ordenó a la CIA hacer gritar la economía chilena para impedir la consolidación del proyecto de Allende. Las consecuencias fueron enormes y devastantes. Más de 3.000 muertos y desaparecidos, cerca de 40.000 víctimas de tortura, una dictadura que se extendió hasta 1990 y lo que convirtió a Chile en uno de los ejemplos más estudiados de intervención indirecta durante la Guerra Fría. Ahora bien, analizaremos el caso de Argentina y la Operación Cóndor. En 1976, Argentina sufrió un golpe militar que instauró una junta encabezada por el dictador Jorge Rafael Videla. Este régimen participó activamente en la Operación Cóndor, que fue una red de cooperación represiva integrada por Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Su objetivo era perseguir opositores políticos más allá de las fronteras nacionales, respaldado por la CIA. Las organizaciones de inteligencia compartían información, realizaban secuestros y coordinaban operaciones clandestinas. Como datos clave, se estima que alrededor de 30.000 personas fueron desaparecidas durante la dictadura argentina, lo que convirtió a la Operación Cóndor en uno de los mayores sistemas de represión en la historia de América Latina. Ahora bien, como hemos estado hablando durante los años 80, Centroamérica se convirtió en uno de los principales escenarios de la Guerra Fría. Estados Unidos consideraba prioritario evitar el triunfo de movimientos revolucionarios como el de Sandino en Nicaragua. Por ello, apoyó a gobiernos y grupos contrainsurgentes mediante el financiamiento, el entrenamiento militar y la asistencia estratégica, como es en el caso del propio Nicaragua, que apoyó al Contra para combatir al gobierno sandinista, en El Salvador, que apoyó la guerra civil que dejó aproximadamente 75.000 muertos, y en Guatemala apoyó el conflicto armado que produjo cerca de 200.000 muertos y desaparecidos. Miles de millones de personas fueron víctimas de la violencia y los conflictos en la región. Estos enfrentamientos transformaron profundamente la realidad política y social de América Latina en aquellos años. Ahora bien, analizaremos el ejemplo más reciente de mecanismos de intervención estadounidense, el caso de Venezuela. A diferencia de Chile o Argentina, aquí no estamos en presencia de un golpe militar tradicional a través de las armas, sino que se utilizaron mecanismos de intervención económica y diplomática, entre ellas las sanciones financieras, las restricciones petroleras, la congelación de activos y el reconocimiento de actores alternativos, como es en el caso del 2019, que Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, o el apoyo a diversos sectores opositores, como el financiamiento de la campaña de la opositora María Corina Machado. Como dato relevante, miles de millones de activos venezolanos fueron congelados y llevados a litigio internacional. Este caso ilustra cómo las formas de intervención han evolucionado en el siglo XXI. Continuando con el caso de Venezuela, según elementos analizados en esta investigación, desde el 2020 se desarrollaron diversas operaciones encubiertas y acciones destinadas a aumentar la presión sobre el gobierno venezolano, como es el caso de la Operación Gedeón, que finalmente culminó con la incursión militar masiva del 3 de enero de 2026, que resultó con la captura del presidente Nicolás Maduro. Entre algunos de los medios empleados por parte de Estados Unidos se encuentran fuerzas especiales y mercenarios estrenados en Colombia, el bloqueo naval de petroleros y las sanciones económicas intensas. Algunos elementos que evidencian la preparación se encuentran las denuncias del entrenamiento y compra de armas previas, el despliegue de buques en el Comando Sur en el Caribe, lo que culminó con la operación masiva del 3 de enero del 2026. Luego de realizar esta operación, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Estados Unidos administraría temporalmente Venezuela y explotaría su petróleo. Lo publicó en sus redes sociales como un logro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Más allá de las distintas interpretaciones existentes sobre los acontecimientos, el caso venezolano demuestra que las disputas geopolíticas continúan presentes en América Latina. Hoy las intervenciones suelen llevarse mediante mecanismos híbridos que combinan la presión política, diplomática, comunicacional y estratégica. Ahora bien,
Tras el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos comenzó a justificar muchas de sus acciones a través de la defensa de la supuesta diplomacia y los derechos humanos. Sin embargo, los mecanismos de influencia no desaparecieron, sino que se transformaron. Actualmente predominan, como vimos en el caso de Venezuela, las sanciones económicas, la presión diplomática multilateral y el apoyo a sectores opositores y campañas mediáticas internacionales. Si bien durante la Guerra Fría los tanques eran principalmente el instrumento de presión, hoy ese papel lo desempeñan los mercados financieros, las sanciones y la supuesta defensa de la diplomacia estadounidense. Las consecuencias para América Latina han sido profundas y duraderas. Primeramente, encontramos durante la época de la Guerra Fría miles de muertos, desaparecidos, torturas y exiliados. En la actualidad predominan las crisis migratorias masivas, el debilitamiento institucional, la interrupción de gobiernos constitucionales, la dependencia financiera y, en general, dificultades para el desarrollo humano. Muchas sociedades latinoamericanas todavía enfrentan secuelas de estos procesos. A partir de esta investigación, podemos concluir que, primeramente, la influencia estadounidense ha sido un elemento recurrente en la historia política latinoamericana desde 1973. En segundo lugar, que los métodos utilizados han evolucionado según el contexto internacional. En tercer lugar, que los casos de Chile, Argentina, Centroamérica y Venezuela muestran patrones de influencia externa con características diferentes pero objetivos similares. En cuarto lugar, que las consecuencias han sido profundas para la democracia, los derechos humanos y la soberanía de numerosos estados latinoamericanos. Y finalmente, que comprender estos procesos es fundamental para analizar las relaciones internacionales contemporáneas y los desafíos que enfrenta la región. Para cerrar, me gustaría retomar la pregunta inicial. ¿Hasta qué punto una potencia extranjera puede influir en el destino político de un país soberano? La historia de América Latina demuestra que los procesos políticos nacionales no pueden entenderse de forma aislada. Han estado profundamente condicionados por las relaciones de poder del sistema internacional. Y quizás la lección más importante sea que la defensa de la soberanía, la democracia y la autodeterminación continúa siendo uno de los principales desafíos de nuestra región. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias.